Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Ella es doctora en Derecho Internacional de Human Rights Law, es docente de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, el Observatorio Constitucional. No sé si habré leído bien su grado de doctora, tengo la duda aquí. Nos va a aclarar de inmediato porque sacar un doctorado cuesta no solo plata, sino que una inversión neuronal muy desplegada. Soledad Bertelsen está con nosotros esta mañana para conversar de la nueva Constitución, del proyecto de nueva Constitución. Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, El perfecto, el nombre, ningún problema. qué bueno. Solo comentarles que el Observatorio Constitucional es de la Universidad de los Andes, donde hago clases. Estupendo. Ya, pues, aprovechemos el tiempo para ver cuál es tu opinión, cuál es tu visión de este debate constitucional que se está dando. Sí, yo tengo una pregunta respecto a la implementación. En el caso de aprobarse el texto constituyente, Soledad, está bien escrito, está bien preparado, sobre todo el articulado de normas transitorias para poder implementarse de una forma que genere el menor grado de incertidumbre posible, porque yo me imagino, ¿verdad?, que la implementación de un nuevo texto constitucional implica no solamente un esfuerzo político de conversación, de consenso, sino que también de las instituciones, de los funcionarios que la integran, ¿verdad?, porque van a cambiar algunas reglas que teníamos ya establecidas con la Constitución vigente. Las normas transitorias pusieron plazos, ¿ya? Entonces yo creo que eso ayuda de cierta manera a reducir la incertidumbre de cuándo se tendrían que realizar estos cambios, esta implementación, pero son plazos bastante optimistas, ¿ya? Yo creo que el Poder Legislativo, que va a estar formado por estos Congreso de Diputados y Diputados y Cámara de las Regiones, va a tener que trabajar muchísimo para poder cumplir los plazos, así que por un lado, claro, reducen la incertidumbre porque están los plazos puestos, pero no sé cuán realistas son porque son muchísimas leyes que van a tener que implementarse en pocos años para poder cumplir con lo que les propuso la Convención Constituyente. Sí, Soledad, igual tú realizas, bueno, en una nota que aparece en EMOL, aparece tu opinión. Tú dices que uno de los puntos también centrales de desacuerdo entre la ciudadanía sería el plurinacionalismo. ¿Por qué, si puedes desarrollar un poco más esa opinión que diste ahí en esa notita? La plurinacionalidad, bueno, fue reconocida en la Constitución de forma transversal, ¿no? Está en varias partes. Y demuestra que se reconoce a los pueblos originarios, pero además se les da una categoría diferente al resto de los chilenos, ¿ya? Entonces esto se manifiesta en varios puntos, ¿no? ¿Pero eso no es porque son diferentes, Soledad? ¿O? Bueno, yo creo que parte del clamor popular del 18 de octubre era un tema de igualdad, ¿cierto? De luchar contra las desigualdades. Y yo creo que no era solo desigualdad económica, sino que en el fondo sentirse como un solo pueblo, ¿no? O sea, como que no hay categorías diferentes, que no hay personas que tienen más derechos que otras, ¿ya? Si bien siempre uno veía que estaban las banderas de pueblos originarios también en las protestas, yo creo que también el sentir común era que, bueno, que todos somos iguales, ¿ya? Y al final, claro, ese reconocimiento, que yo creo que todos estaban de acuerdo con hacerlo, se hizo de una manera que te produce diferencias en los derechos. Y eso en general yo creo que a la gente, o aparte por lo menos de la población, no le convence, ¿ya? Que tengan escaños reservados mientras para el resto sea más difícil llegar a los cargos de elección popular, que hay dos sistemas de justicia diferentes, que no se sabe bien qué va a pasar cuando otra persona que sea chilena, que no sea miembro de un pueblo originario, entre en conflicto con un miembro del pueblo originario, no sabemos bien qué ley se le va a aplicar. También tienen más libertad de enseñanza, porque a ellos sí se les reconoce la facultad de abrir establecimientos educacionales, mientras que esa facultad no se reconoce al resto. Entonces eso yo creo que genera ruido en la población de un trato diferente que no creo que era algo que se está buscando en el estallido social. Sí, lo que pasa, Soledad, a mí me parece que el análisis que haces tú, digamos, en su conclusión es correcto. Me parece que hay efectivamente un sentimiento en alguna parte de la población de sentirse de pronto avasallada por
esto que han llamado constitución indigenista, para esa parte de la gente un excesivo reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Donde yo discrepo es que a mí me parece que en el estallido social o el levantamiento social, como le llamo yo, uno de los digamos de las razones que lo justificó o que le dio sustento fue precisamente la condición desmejorada de discriminación, de ¿cómo se llama?, de apocamiento, de desconocimiento de los pueblos originarios. Y fue ese espíritu precisamente el que recoge el legislador cuando establece que se le van a otorgar, ¿cuántos escaños son? 17 escaños reservados en la Convención Constitucional. Entonces, algo pasa en el camino, que este derecho que se entendió y que fue votado mayoritariamente por un 80% como algo positivo de esta discriminación positiva para los pueblos originarios, en el camino se fue degradando, destruyendo. Entonces, yo no sé a qué atribuirlo esto, porque una cosa que antes era positiva, primero positiva, ahora se transforma en un elemento negativo y en un elemento muy, muy fuerte para votar rechazo, creo yo. No sé si me expliqué bien. Yo creo que depende del modo. Claro, yo creo que depende del modo. Una cosa es preocuparse de la situación de mejorada, como dices tú, también quizás de la situación de pobreza de comunidades de algunas zonas, porque estoy pensando también en Alto Biobío, que como ciudadanía, como país nos tenemos que preocupar, pero la otra cosa es cómo implementarlo, y el momento que ahora ya tienes una implementación concreta, no solo la idea de hay que hacer algo, ¿cierto? Dice, hay que hacer algo, estamos todos de acuerdo. Entonces, pero después cuando ya lo empiezas a desmenuzar en cosas concretas, ahí puede ser que perfectamente la población que estaba de acuerdo con hacer algo, después no quede tan contenta en cómo se elabora, ¿no? Y el otro punto que yo creo que genera harto ruido es el de la restitución de las tierras, ¿ya? Porque quedó muy abierto, entonces no se sabe bien cómo se va a implementar, y eso yo creo que genera temor, ya de si se van a expropiar, si se va a pagar el precio de mercado, si se va a pagar otro precio a las personas que tengan que entregar tierras para las comunidades indígenas. Entonces yo creo que esa norma también te genera problemas. Por eso te digo, yo creo que es más el modo en que se implementa el que generó este cambio que tú mencionas. Sí, Soledad, con respecto a otras constituciones, yo tengo entendido que en el derecho comparado sí existe algún tipo de reserva, de escaño reservado para que justamente en el Congreso los pueblos originarios tengan representación. ¿Por qué en Chile eso podría verse como un privilegio, entendiendo además que en el texto constitucional que se está proponiendo, el capítulo de derechos sociales es muy amplio para la población, para toda la población, no haciendo un hincapié que tal derecho va a ser para un pueblo determinado, ¿verdad? Tenemos consagrado, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que no estaba en la Constitución vigente, no se menciona, de hecho, la palabra vivienda en todo el texto. Entonces, ¿cómo podemos atribuir que eso es un privilegio y no un intento, ¿verdad?, de una mayor representación a determinados pueblos originarios en nuestro país, como ocurre también en otros países? ¿Cuál sería la diferencia ahí constitucional? ¿O en otros países también existen privilegios a los pueblos originarios? Yo creo que en otros países también existen privilegios, ¿ya? Hay países, entiendo que en Nueva Zelanda están echando un poco pie atrás también en tema de escaños reservados. Así que no es algo escrito en piedra que porque está en otras partes va a ser mejor. Ya eso hay que verlo. Claro, por eso pregunto. En cada país. Claro, hay que verlo cada país. Yo creo que igual es un privilegio. Yo creo que lo más grave para considerarlo privilegio o no privilegio es la cantidad de escaños reservados en proporción a la población, ¿ya? Y aquí quería hacer hincapié de que habría sido bueno que junto con hacer escaños reservados, si se quería, yo no es una postura que no estoy de acuerdo, pero alguien puede estar de acuerdo perfectamente, que también se le hubiera reconocido a la Cámara de las Regiones, que es la que representa a las regiones de forma más equitativa, para que Santiago no siempre sea el centro y en el fondo no se lleve el poder de decisión y siempre centralizado en la región metropolitana. Bueno, esa Cámara de las Regiones justamente tiene menos atribuciones. Entonces eso a mí me choca, ¿no? Que
para haberle dado como la misma voz a las regiones que no son la región metropolitana, se tendría que haber hecho eso. Eso no se hizo, en cambio sí se le da mayor voz a algunos pueblos que no tienen necesariamente una población tan amplia como la que van a tener, los votos que van a tener en el Congreso. Sí, Entonces ahí es donde yo creo que hay una desigualdad del peso que van a tener, ¿no? Es que sobre todo, como les decía, el cómo, ¿no? ¿Cuántos escaños? Si es un fondo para el votante común y corriente, en fondo su voto vale menos y va a costarle más por manifestarse, digamos, que al miembro de un pueblo originario. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que... Sí, pero no dice cuántos en la Constitución. Sería... No dice Es cuántos, materia pero de ley, po. ya tenemos lo que fue la convención, entonces tenemos un parámetro para donde irían más o menos los números. Es que hay un argumento que yo he escuchado varias veces y que se repite como un karma por digamos, algunos políticos que llaman al rechazo. Dicen, pero ¿cómo hay una representante de pueblos originarios que es la representante del pueblo Yagán, que es Lidia González, que fue electa con 60 votos? Por 60 personas que lograron acreditar su origen Yagán. Lo que pasa, Soledad, es que a los yaganes los exterminaron. No hay más yaganes. Entonces, ¿cómo iban a votar más yaganes por ella si no hay más? Si fueron exterminados. Entonces, si se decide darle un escaño reservado a una representante del pueblo yagán que está en vías de extinción, ¿cómo iban a votar más por ella? Entonces, ese argumento a mí me parece que es cuestionable. No sé. No, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo con que hayan escaños reservados por eso, porque te produce distorsiones en el proceso electoral que tiene que ser democrático, que tiene que ser representativo. Entonces, comunas que son muy pobladas. Sí, lo que pasa, Soledad, perdón. Distritos que son muy poblados te hacen que en el fondo el voto de las personas valga muy poco. Y Pero de nuevo, discúlpame. ahí volvemos a la pregunta original. ¿Por qué yo considero que hay desigualdades? Bueno, por eso, porque en el fondo el voto de una persona va a valer menos que el voto de otra. Lo que pasa es que ella está bien, es discutible, pero Sí. en el fondo vuelvo como al origen. ¿Por qué creo yo que a eso la gente le complica? Yo puedo haber gente que esté súper de acuerdo, ¿ya? Pero en el fondo, ¿por qué a algunas personas le complica, le molesta? Bueno, por eso, porque en el fondo tu voto Sí. vale menos que otro, entonces eso es complejo. Lo que pasa es que No, ella, ¿cómo se llama? Lidia González Calderón, estuvo en la Convención Constituyente por haber demostrado que es yagán. Entonces, te insisto. Sí, estoy de acuerdo, pero por eso te digo, vamos a futuro, ¿no? Eso se tiene que manifestar en todos los órganos. Pero es que esa condición es la que le da el derecho a ser electa por 60 personas porque los yaganes fueron extintos. Entonces, ese argumento a mí me parece que es falaz, porque no toda la gente sabe que los yaganes están extintos. Y que Bueno, están ese es extintos otro porque, problema de educación claro, que tenemos pero que es que los mataron Claro. a todos, pues entonces, ¿cómo si no hay más, pues? Por eso que son Bueno, pocos. Ya, bueno, pero eso es educación, que hay que educar a la gente, no por darle un caño reservado, sino Pero que tenemos lo que pasa es que programas educacionales. el argumento a mí me parece falaz, Soledad. Ese es el punto, porque dice, fue electa por 60 personas. No la podían elegir más personas porque no hay más representantes del pueblo yagán, que tampoco No, fue muy entiendo. numeroso. ¿Ah? Oye, Entiendo pero sí. del otro, tú eres evidentemente una académica, por lo tanto no vas a utilizar este tipo de expresiones. Pero, ¿sientes tú que si pudiéramos encontrar un símil a la expresión mamarracho, que es con el que se tilda a este proyecto de convención constitucional, ¿tú estarías de acuerdo si es que hubiera una expresión académica Claro, en que este es un mamarracho el que se le está presentando al Como pueblo el 4 de desordenado, septiembre? impreciso, quizás con otros adjetivos. Sí, la verdad es que sí, es un texto difícil de leer, ¿ya? Yo le llamo a la población a leerlo porque todos tenemos que votar de forma informada, pero uno se lo empieza a leer y es difícil, ¿ya? No es fácil. Hay normas que, a pesar del trabajo que hizo la Comisión de Urbanización, que fue mucho trabajo que tuvo que hacer, ¿no? Quedan frases que uno dice, ya, ¿y esto a qué se refiere? A veces te dice, como lo dirá la Constitución, y después uno busca en otra parte y en realidad eso nunca no lo precisó. Hay atribuciones que no quedan claras, como que cosas que igual de repente uno queda dudas, un poco repetidas, ¿ya? Un poco contradictorias, entonces, sobre todo en la forma que se redactó, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, eso, un lado como el tema del estilo, ¿no? Y
y lo otro más complejo, que es más de fondo que el estilo, uno puede decir redactar de una manera o de otra, ¿no? Es que yo creo que hay cosas que no quedaron bien precisas y otras que quedaron como muy detalladas que podrían haber estado en la ley, entonces como que se generan como, ya, esto quedó en el aire, como mucha vaguedad, que en el fondo da incertidumbre, y otras cosas que uno dice, bueno, ¿y esto para qué está en la Constitución? Como Claro. que esto siempre estuvo en la ley, dejémoslo a la ley. Entonces, claro, como en su conjunto, no se ve ordenado, ¿ya? Por esto, porque se generan cosas muy vagas, más imprecisas, otras muy detalladas. Y a mí, en general, lo que más me preocupa es el tema de las relaciones entre el Ejecutivo, el Congreso. Esa parte es la que yo creo que quedó menos como armónica, ¿ya? Que en el fondo va a costar que funcionen esos roces que se pueden producir entre el presidente, la Cámara, perdón, el Congreso, que siempre ahora uno está acostumbrado a llamarle Cámara de Diputados, se llama Congreso, ahora Diputados. Y después, claro, la Cámara de Regiones yo creo que se van a pelear a muerte muchas veces con el Congreso de Diputados y Diputados. Entonces, eso yo creo que no quedó bien armado. Oye, te agradecemos mucho la disposición a haber conversado estos minutos con nosotros tan temprano por la mañana, un día viernes. Soledad Bertelsen, doctora en International Human Rights Law, docente de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Soledad, por estar con nosotros y nos encontraremos más adelante. Todavía queda tiempo. Muchas gracias a ustedes, encantada. Hasta luego. Pero... Interesante conversación, así estamos dando tribuna, como ustedes ven, a distintas especialidades, académicos, también políticos, de ex convencionales constituyentes de distintas corrientes. Que dan su opinión respecto al nuevo texto constituyente. Así que estamos bien, pues vamos a seguir, estamos a 2 minutos de las 8 de la mañana en esta buena costumbre de conversar, de discutir, de tratar de entendernos y de cooperar también a que el voto sea informado el próximo 4 de septiembre. Pero ahora viene la sección Superstar de nuestro programa, el Trending Topic.